estado estudiando el libro de Romanos. Ya vamos en el capítulo 8 y se acerca ese capítulo 9, que es un capítulo difícil. Damos gracias al Señor porque hasta ahorita hemos podido estudiar. Yo la verdad aprendí muchísimo. Casi siempre uno piensa, como mucha gente dice, no, uno va a dar, pero en realidad uno es el que más recibe, ¿sí? En este tiempo yo he sido muy bendecido por estudiar este pasaje. Para ustedes por ahí les ha sido algunos temas más difíciles que otros, yo entiendo. A los niños yo creo que incluso más, hay cosas que uno como que es más difícil de hacerles entender a ellos. Pero les pido que podamos primero orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra, ¿sí? Vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos a través de esto, ¿sí? Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes, incluso a los niños, adultos, viejitos, todos los que estamos acá, el Señor nos quiere hablar, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos, mi Dios, por este día y damos gracias, Señor, porque en medio de este tiempo de oración también podemos tener un tiempo para abrir su palabra, para seguir estudiando este libro tan importante en la Biblia. Damos gracias porque hemos aprendido muchísimo, Señor, en el libro de Romanos y sabemos que esta ocasión que la vamos a estar estudiando no va a ser la excepción. Pedimos para que podamos estar sin ninguna presión en nuestra mente. Tenemos que muchas cosas que hacer, pero que podamos dejar todo eso a un lado y escuchar lo que usted nos quiere decir. Ayúdame, Señor, a hablar claro y que usted llegue al corazón con su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículos desde el 12 hasta el 17. ¿Listo? Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Vamos a leerlo todo y luego de eso vamos a empezar a estudiar este pasaje. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este mundo en el que vivimos, acá en Colombia y en general, las personas podemos hacerles un paralelo entre dos áreas. Hay muchas, ¿no? Pero vamos a hacer un paralelo entre dos áreas. El área física, ¿sí? Y el área espiritual. En el área física, por ejemplo, nosotros tenemos pues nuestro cuerpo, este que tocamos, pero podríamos hablar de todo aquello que está por acá adentro, ¿no? Nuestra alma, pero más aún nuestro espíritu, y podríamos hablar de una vida espiritual, ¿sí? Podemos hablar de deseos carnales, ¿sí? Hay cosas que hemos hablado ya en este estudio que tienen que ver con deseos de nuestro cuerpo, deseos que a veces son pecaminosos. Hay deseos que no son malos, por ejemplo, el comer. El desear comer no es malo, si es bien llevado, ¿no? Pero hay deseos pecaminosos en nuestra carne, pero también hay deseos espirituales. Hay deseos de cosas buenas, de cosas que Dios quiere para su vida, de cosas espirituales en otra área. Y hay uno más. Hay personas que viven de acuerdo a esos deseos carnales, que decimos persona carnal, este es un carnal. Pero también vemos personas espirituales, ¿sí?
Y uno entonces puede ver una diferencia de eso en la vida, acá mismo en la iglesia. Si usted pudiera por ahí nombrar a una persona en la iglesia, usted diga, esa persona es una persona espiritual, ¿usted se le viene a alguien a la mente? Don Jorge Bejarano. Ok, cada uno tiene por ahí a alguien. Personas espirituales y personas carnales, algunos se le viene a la mente. Y entonces uno ve, hay un paralelo, incluso acá en la iglesia. Las personas carnales, por ahí uno las diferencia por esos deseos y esas cosas que hacen. Hemos visto en 1 Corintios capítulo 3, por ejemplo, una persona carnal le gusta pelear. Esa es una de las personas carnales. Un cristiano carnal es una persona que le gusta pelear. Pero cuidado, cuando ya se vuelve una práctica, ahí entonces podemos decir que hay que poner una alerta, ¿se acuerdan? Porque el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Eso ya lo hemos hablado muchísimas veces estos días aquí. Pero hoy vamos a hacer una comparación, un cuadro comparativo entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Vamos a hablar acerca de verdades, acerca de la carne y acerca del espíritu. Le voy a dar solo 3 palabras para poder hacer ese cuadro comparativo. Va a ser palabras que están aquí en estos 5 versículos que hemos leído. La primera palabra es la palabra deuda. La segunda palabra es la palabra impulso. Y la tercera palabra es la palabra paternidad. ¿Sí? Y vamos a seguir entonces haciendo un cuadro comparativo entre lo que es las cosas de la carne y las cosas del espíritu. ¿Vale? Si por ahí no me entiende todavía, en la medida que vayamos estudiando, vamos a explicar un poquito mejor. Primero, la primera palabra es la palabra deuda. Versículo 2. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Acá llega y dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma que la iglesia no es deudora de quién. ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién no somos deudores? De la carne. ¿De quién? De la carne. Eso dice la Biblia. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Cuando usted le debe algo a alguien, ¿qué significa? Tiene una deuda. Podemos decir, por ejemplo, que usted se encuentra en la obligación de devolver algo. ¿Sí? Usted es un deudor. Usted debe algo a alguien. También podríamos decir que usted necesita liquidar algo. Espero de que ninguno de los que están aquí entienda de que las deudas son de Dios, porque en realidad no son de Dios. Las deudas no, Dios no quiere que usted le deba nada a nadie. Lo único que usted le debe deber a las personas es el amor. Eso dice la Biblia. Se lo digo con la autoridad que me da la Biblia. Nosotros no le debemos deber nada a nadie. Esos papelitos que colocan en nuestras casas no deben ser nunca una opción. Eso de pagar diario, eso de estar metiéndose en deudas, Dios no quiere eso para su vida. Pero acá nos llega y dice que le debemos a las personas. Acá llega y dice que no le debemos a la carne. Usted no le debe nada a la carne. Yo escribí algunas cosas acá. Usted no le debe nada a la carne para que viva conforme a la carne. No hay razón para vivir conforme a la carne, pues no nos ha dado nada bueno, ni nos lo puede dar. ¿Qué le ha dado la carne a usted? No estamos hablando de la carne de la carnicería. Si usted por ahí no me ha entendido. Estamos hablando de esto, de este cuerpo. Es una bendición tener un cuerpo, pero acá lo que estamos hablando es de estos deseos, estos anhelos que tiene nuestra carne de hacer cosas que están en contra de Dios. La pregunta es, ¿qué le ha dado de bueno tener esos deseos, esos anhelos en su corazón?
Problemas con la familia, problemas con los vecinos, problemas con los hijos, problemas usted mismo. ¿Se acuerda que leímos una lista fea de los deseos de la carne? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas semejantes a esas. ¿Qué le ha dado de bueno eso? ¿Usted le debe algo a esos deseos? ¿A esa carne que está en usted? Yo le quiero decir que la respuesta tiene una respuesta obvia y es no. Y acá entonces llega y dice, si usted no le debe nada a la carne, como respuesta obvia, ¿por qué vive conforme a la carne? Eso dice el apóstol Pablo acá. Si no le ha dado nada bueno a la carne, ¿para qué entonces está viviendo conforme a la carne? Si usted sabe que vivir una vida, por ejemplo, en fornicación, no le va a dar nada bueno, ¿por qué vive conforme a la carne? ¿Por qué vive conforme a esa fornicación que está ahí como anhelo en su corazón? No tiene ningún sentido. Si usted sabe que el trago no le va a dar nada bueno, ¿para qué entrega su vida al trago? Si usted sabe que las peleas, las contiendas no le van a dar nada bueno, ¿por qué entrega su vida a vivir conforme a peleas, a contiendas? Ese es el argumento del apóstol Pablo. Yo sí le debo a alguien. Yo le puedo decir acá, yo tengo una deuda con alguien. ¿Sabe con quién tengo deuda? Con Dios. Él mandó a su hijo a morir por mí en una cruz. Por lo tanto, yo tengo una deuda de sangre, una deuda de vida con Dios. A Él sí le debo. Por lo tanto, entonces, si yo le debo a Él, yo debería vivir conforme a Él. Y acá llega y dice conforme al Espíritu. Debería vivir una vida que no tenga que ver con los deseos de la carne, sino con los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué debo sacar de mi vida? Yo le he leído muchas veces este pasaje, pero pues se lo vuelvo a leer. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. El Señor me ha hablado mucho con este pasaje en mi vida. El apóstol Pablo un día se puso a pensar y dijo, me puse a meditar en este tema. Y llegó a una conclusión, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted y yo tenemos una deuda con Dios. A Él sí le debemos. Pero a la carne, por favor, ¿qué le ha dado de bueno a la carne a usted en su vida? Nada. Por lo tanto, una pregunta que yo le quiero compartir a usted. ¿Usted está viviendo conforme a la carne? ¿Usted está permitiendo que su vida sea controlada por los deseos pecaminosos que están en usted? Recuerde que si usted ya tiene a Cristo, el poder del pecado ya no está en usted. Ese deseo de pecar que estaba ahí metido dentro del corazón, inconado en el corazón, ya no está. Pero lo que sí está es este cuerpo que le quiere a usted llevar a pecar. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hasta que estemos en el cielo con el Señor, estos deseos se van a ir. Pero mientras tanto usted va a tener que luchar con un hombre interior que se deleita con la ley de Dios, pero con un cuerpo que se deleita con la ley del pecado. Y el pecado no le ha dado a usted nada bueno, a mí tampoco. Por favor, usted recuerde, no le debe nada a la carne. Y peor aún, dice ahí el versículo 13, que de estos deseos, este vivir conforme a la carne, lo único que lo lleva a usted es a la muerte. Y yo me puse a pensar en esto, porque esto Pablo se lo está diciendo a la iglesia.
Es un mensaje que se dice a los hermanos, ahí dice. Así que hermanos, ¿saben que hay muchas personas que creo yo que viven con Cristo en su corazón, pero han dado pie para que la carne se meta en sus vidas? Para que cedan a los deseos de su carne. ¿Y saben qué es lo que pasa con estas personas? Yo veo muchos que por ahí, como dice en 1 Corintios capítulo 11, que el Señor se los lleva, que el Señor los juzga, porque su pecado ha llevado a que sus vidas terminen sus vidas. Pienso yo, por ejemplo, recuerdo una vez que me contaron, había un hombre de Dios, que un día se dejó controlar por los deseos de la carne. Un día llegó a serle infiel a su esposa con una mujer que entregaba su cuerpo, una mujer ramera. Solo fue una vez. ¿Sabe qué le pasó a ese hombre? Ese hombre adquirió una enfermedad sexual. Ese hombre terminó muriendo por una vez que entregó su vida a la carne. ¿Qué le entrega usted de bueno a la carne? No me entrega nada. Usted no le debe nada a la carne para vivir conforme a la carne. Usted le debe al Señor. ¿Listo? Primero. Segundo, versículos 13, 14 y 15. El 13 es de la parte segunda, la parte B. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La segunda palabra en este cuadro comparativo que estamos haciendo es la palabra impulso. La palabra impulso. La primera era deuda. La segunda es impulso. ¿Por qué impulso? Ya le voy a explicar por qué. Llega y dice aquí, la primera parte, que nosotros debemos hacer morir. Hacer morir, si lo pudiéramos traducir de otra manera, es destruir. Debemos destruir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Eso dice aquí, ¿no? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Llega y dice que no hay una manera humana de pelear contra su carne. Si usted tiene deseos pecaminosos en este cuerpo, no vamos a quitarnos estos deseos. No sé si usted escuchó, había personas que cuando vivían de esta manera, llegaban y se azotaban, los ascetas. Ellos se golpeaban el cuerpo buscando que el cuerpo se sometiera, ¿sí? Cuerpo malo, toma, ¿sí? No me hagas pecar más, ¡pum! Y se golpeaban fuerte, se hacían huecos. ¿Será que esta es la manera de pelear contra la carne? No. ¿Sabe? Usted se puede hacer todos los golpes que usted quiera, pero va a seguir siendo un pecador, que cuando tenga deseos de pecar, es muy probable que sea esos pecados. Estos golpes no hacían nada en cambiar el interior del hombre. Entonces, ¿cómo puedo pelear contra los deseos de mi carne? El apóstol Pablo muchas veces lo dijo ahí en el capítulo 7. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Qué hago? Y acá llega y dice que nos da la ecuación para poder dar resultado a esto. Dice la palabra de Dios, mas si por el Espíritu. ¿Cómo hago yo para que mi cuerpo no me gane? Para que los deseos de mi carne no me ganen. Dice la palabra de Dios que esto es algo que solo alguien le puede dar la facultad de tener victoria. Y es el Espíritu de Dios. Lea conmigo, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Alguno que lo tenga y lo quiera leer? ¿Qué dice? Gálatas 3, ¿qué? 3:3. 3:3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En la versión Reina Valera dice, tan necios sois, tan insensatos sois. Pareciera de que los cristianos queremos pelear una batalla espiritual con la carne. Queremos pelear una batalla que está en una esfera mucho más alta, haciendo métodos humanos. Y usted no le va a poder ganar. Por ejemplo, vamos a ser bien prácticos. Si usted tiene problemas con su lengua, si usted anda teniendo problemas para poder controlar su lengua, usted no tiene que ponerse un candado en la lengua para poder controlar su lengua. Por más candado que tenga, seguramente su lengua se le va a revelar. ¿Cómo hago yo para controlar mi lengua? La Biblia dice que esto se hace de una manera espiritual, por medio del Espíritu. Y el apóstol Pablo llega y le dice a la iglesia en Galacia, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nosotros debemos usar una manera espiritual para pelear contra estos deseos de la carne. Por favor, lea conmigo el versículo siguiente, Romanos capítulo 8, el versículo 14. Me llama muchísimo la atención porque es algo que me enseñó el Señor el día de ayer. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto mismo lo dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 18. Miren que ahí lo dice. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice que una de las evidencias que usted es un hijo de Dios, ¿cuál es? ¿Usted está leyendo ahí? ¿Cuál es la evidencia de que yo soy un hijo de Dios, según ese versículo? Porque Que Dios- todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que yo soy un hijo de Dios? Pues si nos dejamos guiar del Espíritu Santo. Dice que la guía del Espíritu Santo es evidencia de que usted es un hijo de Dios. Y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde que yo fui al instituto, que yo decía, el Señor me guió a este lugar, el Señor me ha guiado a tomar buenas decisiones, y esto marca de que entonces yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Pero estudiando este pasaje, eso se le queda corto, porque la palabra guiado no es solo eso. La palabra guiado, en la palabra de Dios, en el libro de Timoteo, solo lo voy a nombrar, si usted lo quiere leer después, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, habla acerca de unas mujeres que eran arrastradas. La palabra arrastrada es la misma palabra guiada en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Si yo llegara a alguno de ustedes a arrastrarlo ahorita, estaría diciendo lo mismo de que lo estoy guiando. Me dice, ¿cómo así? En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, la palabra llevado es la palabra guiado. Y otra vez, es como que uno todavía como que no entiende mucho. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, cuando habla acerca de Satanás, habla acerca de que el espíritu de este mundo, el príncipe de este mundo, opera. Ahí dice la palabra opera y es la palabra también que tiene que ver con guiar. ¿Y sabe qué significa la palabra guiar entonces? No es solo guiar de que usted le dicen por dónde irse hasta la 134, mire, agarre por aquí, cruce por acá, vaya por acá.
No, es la idea de que usted lo empujan, lo llevan, ¿sí? Lo impulsan. Y entonces lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que una persona que tiene a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a qué? Lo va a empujar, lo va a impulsar, lo va a llevar a qué. Si usted se fija, el contexto de este pasaje es a que usted tenga victoria sobre los deseos de su carne. Y lo complementa con el siguiente versículo, porque dice que el espíritu que Él nos ha dado no es un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu que nosotros tenemos es un espíritu que nos va a dar libertad, es un espíritu que nos lleva a la santidad. Y eso es algo precioso, porque entonces yo no tengo que estar peleando contra mis pecados, pegándome, haciendo, no sé, vamos a subirse un monserrate de rodillas a ver si se me quita lo mal hablado, ¿sí? No, el Señor llega y dice, es por su espíritu. Si usted se acuerda, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice exactamente lo mismo. No es con espada, ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La victoria en la vida cristiana se halla a través del Espíritu Santo, de una vida espiritual. ¿Qué tiene que hacer usted entonces para ganarle a esa vida de pecado que lo está llamando? Usted tiene que atacar de una manera espiritual estas cosas. Orar. La espada del Espíritu, ¿se acuerdan cuál es? La palabra de Dios. Tiene que leer la Biblia. Tiene que cada día en esos momentos en que usted está siendo dominado o está siendo tentado para pecar, doblar rodillas, pedirle al Señor que lo ayude a que no sea cedido a esto, pero no hacerlo de una manera en la carne. Pelee de una manera espiritual contra los deseos de su carne. Y si usted lo hace así, si usted se está dando cuenta de que el Espíritu Santo le está ayudando, le impulsa, le ayuda, porque en ese momento usted no tiene fuerzas, yo le puedo decir algo, eso es una evidencia de que usted es un hijo de Dios. El que no pelea contra el pecado, el que está ahí rendido contra el pecado, yo la verdad dudo que sea un hijo de Dios, porque solo es un esclavo. Muy bien, señorita. Y último, y terminamos. Último de este cuadro comparativo, hemos visto la palabra deuda, hemos visto la palabra impulso, y último es la palabra paternidad. ¿Qué es paternidad? Tiene que ver con que yo llego y digo, por ejemplo, ahí está mi hija Belén, ella es mi hija. Establezco mi paternidad sobre ella. ¿Sí? Es un término legal. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 15. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las palabras que salen allí que tienen que ver con paternidad son varias, pero quiero que se fijen primero en la palabra adopción. Dice la palabra de Dios que cuando usted llega a tener al Espíritu Santo en su vida, que eso pasa cuando usted confiesa sus pecados y recibe a Jesús como su Salvador, dice la palabra de Dios que por ese Espíritu ahora usted le puede decir a Dios, Abba, Padre. Usted ha sido adoptado. Usted no era hijo de Dios, pero ahora por el Espíritu Santo usted se vuelve un hijo de Dios, que le puede decir Abba Padre. ¿Sabe qué significa Abba Padre?
Papito, papá. Esto le van a decir a sus papás cuando lleguen a la casa. Es una palabra en el idioma hebreo. ¿Sabe qué es? Papito. Papi. Papito. Abba significa papi. Y cuando dice Abba padre, dice papito papi. Papito papá. Papito padre. Cuando usted llega a hablar con su papá, si usted ha tenido la oportunidad de tener un papá o una persona a la que usted llame papá, muchos de nosotros le decíamos papi. ¿Sabe cómo le decía el Señor a su padre? Abba, padre, papi. Cuando llega el Espíritu Santo a su vida, Dios ahora lo llama a usted su hijo. Y usted le puede decir, Abba, Padre. La palabra de Dios sigue diciendo ahí en el versículo 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es como que llaman al estrado al Espíritu Santo que ahora mora en su vida, que ha traído vida a ese espíritu que estaba muerto, y ahora él le dice a su espíritu de que, oiga, usted es ahora un hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le dice ahí dentro de que usted es un hijo de Dios. Y termina aquí, estamos concluyendo. Y si usted ya es un hijo, también se le puede decir que usted es un heredero. Qué chévere esta palabra. Cuando alguna persona llega y lo llama a usted y le dice, oiga, ¿sabe qué? Le dejaron una herencia. Uy, ¿qué me habrán dejado? Acá llega y dice que si usted es un hijo, usted es un heredero. ¿Heredero de qué? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos. Hebreos capítulo 1, versículo 14, Tito 3:7 y Apocalipsis 21:7. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 14, a ver qué dice. El que lo tenga, por favor, lo lee bien fuerte. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 14? Dice la palabra del Señor. 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Gracias, Bruno. ¿Herederos de qué? La salvación. Herederos de la salvación. Usted es un heredero de la salvación. Leamos uno más. Por favor, lea conmigo Tito. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Herederos de qué? De esperanza. Está hablando de la vida eterna. Heredero de la vida eterna. Y mire uno más. Apocalipsis 21:7. ¿Qué dice Apocalipsis 21:7? Si usted lo tiene por ahí. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere heredará ¿cuántas cosas? Todos. Todas las cosas. Y si usted sabe, yo le he explicado que hay una ley acá en la Biblia que usted tiene que leer el contexto. ¿Saben qué contexto está puesto este versículo? Está hablando de el cielo. Está hablando de todo lo que usted le espera en el cielo. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabe de qué está hablando entonces? Hablando acerca de que somos herederos. De que usted y yo tenemos un lugar preparado en el cielo. Una herencia. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Juan 14? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Qué genial que uno le deje una casita, una moradita, un terrenito, algo donde vivir. ¿Saben? El Señor ha dicho que Él nos ha dejado morada
en el Eterno. cielo, una morada eterna. Pero termina acá el versículo, no hemos terminado, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí entonces nos la complicaron. ¿Qué quiere decir coheredero? No es uno directo, no es heredero directo, pero usted llega a compartir con el heredero directo esa herencia. ¿Sí? Por ejemplo, doña Ofelia le llegó una herencia a ella, pero entonces yo llego y de alguna manera me vuelvo también parte con ella de esa herencia que ella está recibiendo. Eso significa un coheredero. Pero acá dice que soy coheredero ¿con quién? Con Cristo. ¿Sabe de qué habla esto? La palabra de Dios dice, para terminar este versículo, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, concluyendo este tiempo de mensaje, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para todos aquellos que son hijos, no solo nos espera una herencia en los cielos, que usted ya la ha escuchado, sino que también si usted llega a vivir una vida para Cristo, honrando a Cristo, viviendo para Cristo, seguramente algo va a pasar con su vida. Los padecimientos de Cristo le van a llegar a usted. Pero cuando Cristo sea glorificado, si es que usted ha vivido para Cristo, usted va a compartir el gozo de Cristo en ese día. Usted va a ser un coheredero con Cristo. Terminando en este tiempo y terminando con este mensaje, yo le quiero preguntar de nuevo a usted, ¿qué es lo que está pesando más en su vida? ¿Si la carne o el espíritu? Si usted vive conforme a la carne, lo que le van a llegar son malas noticias, malos resultados. Si usted vive conforme al espíritu, pues va a vivir, va a tener unos buenos resultados en su vida. Recuerde que usted no le debe nada a su carne. Usted le debe todo a Dios. Usted va a verificar que usted es un hijo de Dios en la medida en que el Espíritu Santo empiece a empujar a usted a vivir una vida de santidad. Si cada vez en su vida usted ve que algo lo empuja a no ser una persona pecaminosa, sino ser una persona santa, eso es muestra de que el Hijo de Dios ahora es su Salvador. Pero tercero, recuerde que usted ahora es un hijo de Dios porque ese Espíritu Santo mora en usted. Y cada día en esta tierra, si usted está viviendo con el Espíritu Santo va a decirle a su espíritu de que usted es ahora un hijo de Dios. Y la promesa, la esperanza eterna en los cielos es, voy a tener un lugar, una herencia. Y no solo eso, sino que también si usted vive una vida para Dios, para Cristo, en esta tierra, usted va a ser coheredero con Cristo. Un montón de cosas para decirlo. Sí, pero esta es la realidad para usted y la realidad para mí, y el Señor quiere que usted la viva. Yo le animo a que usted pueda vivir una vida espiritual y no una vida en la carne. Amén. Vamos a concluir. Necesitamos unos años. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque usted dice en su palabra que la vida en la carne solo trae tristeza, dolor, muerte, pero la vida en el Espíritu es una vida que trae vida. Yo sé que muchos de los que están aquí ya conocen a Jesús como su Salvador y están luchando para vivir una vida en el Espíritu y no una vida en la carne.
Ayúdenlos, Señor, por favor, a que ellos se den cuenta de que la deuda que tienen es con usted, no con las cosas de este mundo, no con el pecado. El pecado nunca trajo nada bueno. Pido, mi Dios, para que ellos puedan entender y darse cuenta de que el Espíritu Santo los está empujando a vivir una vida santa. Que empiezan a ser arrastrados hacia las cosas buenas, porque usted está allí viviendo en ellos. Que su espíritu no es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad. Que ellos puedan hacerle frente a las cosas que les están tentando de una manera espiritual. Pero también, Señor, damos gracias porque hoy podemos entender que podemos ser hijos suyos por este Espíritu que ha llegado a nosotros, que el cual clama, Abba Padre. Ahora podemos decir que usted es nuestro papá. Gracias, mi Dios. Ruego, Señor, para que también usted nos haga recordar a través de su Espíritu de que nosotros somos sus hijos y que podamos ver hacia la eternidad y poder ver una herencia, un futuro precioso, que incluso va a terminar mejor si vivimos para usted en esta tierra. Si Cristo es aquel que domina nuestra vida, nuestro corazón, dice que nos vamos a gloriar con el gozo, con la gloria que usted va a darle a su Hijo. Gracias por este tiempo. Yo sé que es un tema difícil, que son muchas cosas un poquito más profundas para pensar, pero sé, Señor, que su palabra no vuelve vacía, que usted va a ayudar a que cada uno de los que estamos aquí podamos entender. Dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre del Señor Jesús, hemos orado. Amén. Muy bien, antes de terminar voy a pedirle a Juan, por favor.